¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una importante emisión de Dosis Semanal. De manera respetuosa te saludo, mi nombre es Daniel Altamirano. Espero que todos estén muy bien en sus hogares. Nuevamente para nosotros es un gusto que nos acompañen en un nuevo capítulo del segmento Personajes. Como siempre doy un cordial saludo a Daniel y a nuestro personaje que se une a la familia de Dosis Semanal. Soy Renato Bautista, sean ustedes bienvenidos. A nuestro personaje del día de hoy, sus amigos le han comentado múltiples veces: loco, está una locura esta canción, está chéverísima. Frase que sin quererlo se replicaría en toda la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. Nuestro invitado es simple y sincero, lleva como bandera la espontaneidad y replica esta virtud en todos los espacios de su vida. Usa la música como un disfrute y, como él lo ha expresado, también la usa para joder y cuestionar al status quo. Referente de la música independiente del Ecuador, ha logrado romper esquemas y mostrar su propio estilo musical. Sus raíces enlazan la sierra y la costa. Esta característica hace de nuestro personaje un compositor y vocalista de gran nivel, que mezcla cotidianidades y las enlaza con su forma de ver el mundo y que al final nos entrega como resultado un material musical que muchas veces impacta de manera positiva a nuestros sentidos. Ha sido parte de los principales eventos de música independiente del país junto a Guardarraya, banda de la cual es vocalista. Canciones como Abre los Ojos, 1537 han sido coreadas en distintos lugares del país. Les presentamos a Álvaro Bermeo, quien se une a la familia de Dosis Semanal. Antes que nada, bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí se me escucha bien? Sí, se te escucha. Ya, bueno, saludos y muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien, dentro de lo posible. No creo que tengo muchas razones para quejarme, todo lo contrario. Y nada, obviamente acostumbrándome y esperando que esto, no sé si pase, pero al menos no andar con los temores y ansiedades que andamos en estos tiempos. Álvaro, es importante para nosotros tu presencia acá. Quisiera preguntarte, en este tiempo de cuarentena, tú que eres un artista musical, ¿tuviste el tiempo para escribir algo? Sabemos que las complicaciones de la sociedad tal vez no nos dan para pensar en algo más que la solución, ¿no? Cómo retomar la vida normal que llevábamos. ¿Pero tuviste este tiempo para escribir algo? O sea, sí escribí un tema sobre todo, y sí he estado tocando, pero así como que especialmente compuesto en estos tiempos, no. O sea, ha sido más bien en eso, como siempre, es un proceso ahí, no sé si cíclico, pero, o sea, que me acompaña en mi vida, ¿no? A veces hay épocas de sequía, a veces te salen muchas cosas. En la pandemia no lo identifico como un momento donde salieron muchas cosas, pero sí salió un tema muy, muy bonito que quiero mucho y del cual estoy muy orgulloso. Qué chévere, perfecto. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, me declaro fanático, Álvaro. En realidad, la gente que me conoce sabe que te vengo siguiendo tu carrera musical hace mucho tiempo y es un honor poder tenerte aquí. Bienvenido nuevamente. Quiero comenzar con una pregunta súper macro. ¿Qué piensas de la cultura tanto quiteña como la cultura ecuatoriana? ¿Cómo piensas que se diferencia o qué piensas que es lo más importante de este tipo de esta cultura? Vaya pregunta la tuya. A ver, siempre repito que, o sea, de mi acercamiento a la teoría, a través de la profesión que estudié, si algún concepto me parece bastante complejo, es el de cultura. O sea, no sé, la verdad que cuando hablamos de cultura es muy complicado porque desde una perspectiva macro y desde mi entendimiento, todo pasa por la cultura. O sea, cómo te sientas a defecar tiene que ver con la cultura. No sé si o sea, perdón si el ejemplo es muy grueso o muy grosero, pero no sé si me entiendes. O sea, cómo comes, cómo haces el amor, qué tipo de... O sea, todo pasa por la cultura. Ahora, cuando, claro, regresas a ver en el colegio las jornadas culturales, eran unas jornadas donde había a veces deporte, había esa arte. Entonces, para mí es igual que cuando me hablan de las drogas. O sea, ¿a qué se refieren con drogas? ¿A la marihuana? ¿A lo que venden en la farmacia? Con cultura me pasa algo parecido. Entonces, por eso, o sea, no pudiste empezar con una pregunta más complicada. Para colmo, en el Ecuador, o sea, y de eso no es porque yo lo diga, hay varios tratados, estudios, libros. Somos un país que como característica tenemos
el ser muchas naciones, o sea, el ser muchas culturas dentro de un estado, que eso también vuelve más complicado el asunto, y más complicado se vuelve cuando hay un estado débil, porque seguramente en Manhattan hay más diversidad cultural que en el Ecuador, pero allá hay un estado diferente, obviamente que tiene también sus propios defectos. Entonces, insisto, o sea, el tema de cultura es un tema bastante complejo. Cuando me hablas de cultura quiteña, cultura ecuatoriana, yo diría que la cultura quiteña está de alguna manera caracterizada porque somos, al menos hasta estas generaciones, en gran parte somos hijos de migrantes, o sea, de migrantes del país. Entonces somos hijos de chagras, hijos de chazos, independientemente de cómo se les diga en diferentes partes del Ecuador. O sea, somos hijos de latacungueños, de lojanos, de guayaquileños, de manavitas, por toda esa inmigración que recibe Quito, que es la ciudad que tiene la tasa más alta de inmigración. Entonces, creería que Quito vendría a ser como, no, yo sé que la palabra y el concepto no va a calzar, perdón, pero diría que como la ciudad más cosmopolita del Ecuador, en el sentido de que aglomera como ninguna otra, al menos o sea, por temas como los que explico, que tenemos la tasa de inmigración más alta del país. La cultura de todas partes, la cultura de la gente que viene del oriente, de Loja, de todas partes. Entonces, eso creería que es, o sea, un poco la característica de la cultura quiteña. Por eso acá, por ejemplo, es normal desayunar un tigrillo que es de Saruma, del Oro, o un encebollado guayaquileño, etcétera. Eso. Espero que la próxima pregunta sea más fácil. Seguro. Mencionabas que varios escritos analizan estas perspectivas, ¿no? ¿Qué lee Álvaro? Si es que lo haces realmente. Hay un famosísimo libro que se me viene a la cabeza, que es como un emblemático, que si no estoy mal es de un sociólogo Quintero o politólogo. Es el papá de Santiago Quintero, se me escapa el nombre ahorita. Santiago Quintero es un montañista que se llama Estado y Nación, algo así, y justamente habla de este desfase que tenemos en el Ecuador entre el Estado, que es la parte jurídica, es la persona jurídica del país, y la nación, que en cambio es la parte cultural, que insisto, en el caso es como tal, a mí me resulta un concepto bastante complejo, bastante ambiguo a ratos, porque es todo y es nada, que además a ratos también es medio reduccionista, porque insisto, las jornadas culturales es el partido de fútbol y por ahí algún compañero tocando la guitarra. O sea, no termino de entender. Y en el caso del Ecuador es especialmente complicado porque somos un país culturalmente, no sé, eso es difícil usar categorías y delicado, pero diría que somos medios frágiles. Por poner quizás un ejemplo burdo, por eso Messi se va, que está tan de moda ahorita, se va a los 12 años a España y ahora que tiene 32 sigue hablando como argentino. En cambio, mi querido Carapaz, que tanto le quiero y le voy a seguir día y noche, se va un fin de semana a España y regresa más español que el Brasil. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices y es parte de lo que mencionabas al principio, ¿no? La identidad también, ante todo el ejemplo que das de Messi, ¿no? Sabemos que Argentina es uno de los países que más se identifica y que más que más tiene su identificación ahí metida, entonces es un súper buen ejemplo para analizar estos temas. Te quiero hacer una pregunta ya un poquito alejándonos ni alejándonos ni adentrándonos mucho en eso. ¿Qué consideras que es tu guardarraya o qué ha sido guardarraya en la historia y en la sociedad? ¿Qué piensas tú? O sea, creo que esa pregunta debería responderla no yo. O sea, yo te puedo contar obviamente la visión desde la banda, pero de ahí, sí, o sea, con orgullo puedo decir después de 20 años y un poquito más, o sea, que veo que Guardarraya es una banda, por un lado que nunca fue la banda de moda, o sea, siempre tuvimos a la banda, o sea, siempre había unas bandas que eran, ay, qué bestia, y Guardarraya siempre tuvo un caminito paralelo, es como un plato que se cocinó a fuego lento y que se cocina a fuego lento, no es una banda que esté en el mainstream y que estamos, o sea, y que en todo, o sea, no sé, que yo salgo en todos los programas de cocina de la mañana, y creo que la gente se identificó con la música nuestra, como decían, creo alguien al inicio, porque es una música espontánea, porque al ser nosotros unos, si se quieren, o comenzamos
cuando comenzamos éramos guambras, o sea, locos, siempre libres en el sentido que nos importaba un pito, o sea, hacer música para alguien, que le guste a alguien, que le guste a la radio, que se vuelva famosa, ganar peor, ganar un Grammy, o ese tipo de cosas que hasta ahora es algo que nos preocupan y nos ocupa. Obviamente afloraron lo que somos nosotros, pues, o sea, y lo que creo más o menos todos hemos vivido, de la guitarreada en la casa, en la familia, con los amigos, con los tíos, donde se toca pasillos, donde hay trago, donde, pucha, se toca el vaso, donde se vive esa bohemia muy de Quito, del Ecuador, de Latinoamérica, donde se toca Silvio, donde se toca música protesta, entre otras cosas. Pero como siempre digo, como vivimos en un país acomplejado desde su inicio, con estas carencias culturales, identidades tan raras, tan fuertes, es como que siempre tenemos puestos los ojos afuera, ¿no? Entonces de siempre hay un montón de gente que quiere ser Soda Stereo, Radiohead o los Beatles, y en el mejor de los casos siempre vas a ser un remedio de algo. Y modestia aparte, acá podemos ser una mierda de banda, pero somos mierda genuina, y eso creo que es el éxito, por así decirlo, de Guardarraya, o sea, porque o sea, no, tampoco es que tenga una fórmula, ni tampoco es que yo tenía planeado todo lo que ha pasado y lo que ojalá siga pasando. Lo mencionabas, ¿no? Este tema de la autenticidad, que si lo pusiéramos al principio, muchas cosas cambiaran en todo el país, no solo acá en Quito. Mencionabas de estas guitarreadas, ¿no? Que son parte de nosotros, ¿quién nos las recuerda? Muchos de nosotros hemos pasado por eso, pero una guitarreada que tú recuerdes, una guitarreada que digas, de esta no me puedo olvidar, fue súper bacán. Es que, bueno, ahí tendría que remitirme a mis inicios. O sea, yo siempre he dicho que a mí, o sea, una de las cosas que me marcó para toda la vida, la extensión, fue mi padre, o sea, porque él como buen lojano, no, mi papá no es músico, pero es lojano, y en Loja, o sea, eso es lo que todos le hacen a la guitarra, entre otras cosas. Entonces, más de una vez él llegó a la casa con sus amigotes, de ellos sí, músicos, muchos de renombre, y se pasa, o sea, y me tocó vivir, o sea, bohemias muy, muy hermosas, muy lindas de mi padre, con sus amigos músicos, gente de la talla de Edgar Palacio, del saxofonista Luis Gordón, guitarristas, algunos, entonces era un verdadero... Hola. Perdón, ¿ahí ya me escucha? Ahí Sí, estamos sí, bien. ahí se te escucho. ¿Aló? Hola. Sí, ¿aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, está perfecto. Sí, sí. Ya, perdón, no sé, pensé que me estaban escuchando, no sé dónde me quedé o qué Sí, estaba, estabas la mencionando guitarreada. los músicos con los que habías crecido, básicamente. O sea, eso, les decía que a mí me marcó mucho esa experiencia con las bohemias de mi papá, perdón que estaba por acabarse la batería, y esa para mí, o sea, si me dices unas guitarreadas, me acuerdo de esas, o sea, llegaban trompetas, guitarras, mi papá siempre cantó y canta muy bien, y ahí fue ese acercamiento, insisto, con algo que me marcó para toda la vida y que capaz ahora dentro del mundo actual no hubiera podido, porque obviamente había mucho tabaco, había mucho trago, no es que yo me pegaba al tabaco, pero capaz ahora a un niño no le dejen estar en un contexto así, pero yo agradezco que pude vivir eso porque me encantaba, me fascinaba, o sea, verles cantar, verles llorar, descubrir canciones, verles a la gente ya borracha, abierta, o sea, espontánea, no con poses ni con huevadas. Y eso, no digo, no quiero hacer una tampoco alegoría a la borrachera, porque también alrededor de la borrachera puede haber muchas cosas feas y peligrosas, como de hecho las hay, pero en este caso era todo lo contrario. Y eso, o sea, eso para mí fue, esa experiencia de niño fue muy, muy, muy bonita y muy valiosa, y hasta ahora la atesoro y le agradezco, en este caso, legado familiar y lojano también, que es muy de Loja eso. Exacto. Perfecto. Álvaro, qué interesante lo que nos cuentas. Ahora, te quiero hacer una pregunta igual súper puntual. ¿Cuál es la canción que más disfrutas cantar? En realidad debe haber muchas canciones que disfrutas de interpretar, de hecho todas, ¿no? Pero ¿cuál es esa canción que tú interpretas y dices, ok, este es el momento de la noche
Puede ser en conciertos, puede ser en guitarreadas, independientemente. O sea, nunca he tenido una canción favorita. O sea, esa es una pregunta que a lo largo de estos 20 años me han hecho, pero no tengo una canción favorita. Generalmente pasa que las canciones nuevas son las que más disfrutas de tocarlas, o sea, por obvias razones, y viceversa. O sea, por ejemplo, hoy por hoy, y lo digo con todo el amor y agradecimiento que le tengo a una canción como Lero Lero, pero tocar Lero Lero en un ensayo es puta, una mierda, literalmente. O sea, es como que otra vez, qué verga, pero bueno. Pero en cambio se compensa lo que es tocar, poniendo el mismo ejemplo, Lero Lero, cuando tú suena en vivo. En cambio es una canción que tiene un impacto tan grande en la gente, hay una energía tan fuerte, que igual, o sea, en cambio es como tocarla por primera vez. Eso, de ahí obviamente hay canciones que a veces te aburren, es raro ya cuando pasa el tiempo las relaciones con algunas canciones, después las vuelves a disfrutar, las vuelves a descubrir. Eso, o sea, eso es lo que te podría decir, porque te mentiría si te digo, no, es esta canción. Además hay momentos, hay canciones que disfrutas mucho y llegas al concierto y tienes muchas ganas de tocarlas y no te sale tan bien. Y viceversa, a veces hay canciones que no lo esperabas y te sorprendes a ti mismo. Pero en general, o sea, lo transversal es que se disfruta de tocar. Es importante que nos recalques esas cosas porque tal vez uno que está atrás, ¿no? Y que está como aficionado a su música, a sus letras, no lo ve de esa forma, ¿no? Uno piensa que no, el cantante es el que siempre repasa, le gusta todas sus letras y eso, pero que nos aclares está súper, súper chévere. O sea, pero igual eso es lo que me pasa a mí, porque, por ejemplo, yo odio, a mí no es que odio, pero me incomoda mucho, por ejemplo, llegar a un sitio y que pongan música de guardarraya, no me gusta. O sea, porque me incomoda, porque es como que me siento desnudo, no sé, es medio raro de explicar. O sea, me siento más tranquilo, o sea, no sé, es como que me estén viendo, no sé. Pero hay gente que llega a un lugar y le encanta y hace que pongan su música. O sea, yo no digo que yo esté bien o yo esté mal, o sea, solo les cuento la experiencia que tengo con eso. Sí, sí. Basándonos obviamente en ti, entender ese contexto está súper interesante. ¿Podrías definir la música? Tal vez, yo sé que es una pregunta muy amplia, muy bomba, diría yo, pero ¿qué es para Álvaro la música? O sea, para mí es una experiencia vital, es una experiencia existencial placentera, misteriosa, indescriptible, que acompaña al ser humano desde que es ser humano, o sea, desde que pudo aplaudir, silbar, hacer algún gemido, algún fonema. O sea, es algo que viene con la naturaleza. Para mí es algo esencial, o sea, no me imagino la vida sin música. Creería que Creo que alguna vez conocí a una persona que dijo que la música le vale gato, lo cual me parece especialmente sospechoso y extraño. Pero en general a la gente, podríamos decir normal, pero le gusta la música, o sea, y le gusta, o sea, de ahí si te gusta, yo qué sé, Paco de Lucía, J Balvin o Arjona o lo que sea, eso es otro tema, eso es otro tema. El tema es de esa sensación que una niña de 12 años tiene cuando le ve cantar a Justin Bieber, que es tan valiosa y respetable como lo que me puede pasar a mí viéndole cantar a Camarón, sino que también ahí suelen crearse aristocracias donde solo lo que me gusta a mí y a mis amigos, esa es la música buena, y lo demás es basura. Yo rescato lo que significa la experiencia de la música para la gente, independientemente de la basura de música que te guste. No, mentira. Iba a decir que qué bacán lo que dijiste, no, mentira. No, no, sí, qué bacán lo que acabas de decir porque muchas veces... Lo de final bueno, es chiste igual, pero... no, no, sí, lo entendí. Muchas veces, y tú, bueno, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado que he encontrado músicos que sí están muy en contra de las personas que no siguen o no son afines a su música, a sus creaciones, a sus contenidos. Entonces, Pero eso... eso es una estupidez, pues eso es inseguridad, o sea, nadie te puede obligar o sea, que te guste, o sea, eso es cada uno, por eso hay la gente que dice cuál es el mejor vino, es el vino que te gusta, lo demás son complejos de inseguridades. Exactamente. Sí, justo por eso te mencionaba, ¿no? Que bacán lo que dices, qué interesante y en realidad es distinto. No había escuchado esta definición de música como la acabas de dar y me parece full interesante. Realizaron un concierto inclusivo con la banda Guardarraya, 1537 señas, creo que se llamó, no sé si estoy mal.
¿De dónde vino la iniciativa y qué significó esto para la banda y qué significó esto para Álvaro? Una de las cosas más bonitas que he tenido la oportunidad de hacer, y obviamente eso es un proyecto que está en marcha y que por la pandemia no se, o sea, de alguna manera se paró, porque espero que siga. Todo comenzó con una gran amiga y mujer, o sea, que ahora la digo así, en ese tiempo yo no le conocía, Jennifer Benítez, que ella es una chica, es de profesión abogada, no preguntes por qué, pero o sea, sabe el lenguaje de señas, y participa en muchas de estas cosas, y está muy relacionada. Y en algún punto ella se me acercó y me pidió permiso para hacer la traducción de la canción Mi Niño. O sea, la mano me averiguó de quién era la canción, sabía que era de Guardarrayas, después se enteró que yo era el autor de la letra y la música, él vino a pedirme la autorización del caso, y claro, cuando me dijo eso me pareció tan brutal y loco, que le dije, no, pues ni cagando, hay que hacer un concierto. Y ya ahí comenzamos a trabajar, fue un trabajo que duró su tiempito, y fue toda una exploración y un desafío que suena hasta burlesco. De hecho a veces la gente se nos reía, o sea, estos manes ya se fumaron de la barata, o sea, ¿cómo vas a hacer un concierto para gente que no escuchas? Y ese era el desafío hermoso, o sea, cómo hacer un concierto para gente que no escucha, y cómo contar una historia a gente que no escucha. Y ahí está la maravilla, o sea, está muchas cosas de por medio increíbles, o sea, primero esas capacidades que tiene el ser humano más allá de la comunicación verbal, la capacidad de la música de transmitir energía y sensaciones más allá incluso de la sonoridad. Y sí, lo llevamos a cabo, esto si no estoy mal, fue en diciembre, por diciembre, si no estoy mal fue el 13 de diciembre del año pasado, en el Teatro México, acá en el sector de Chimbacalle, y fue una experiencia muy buena, o sea, y de hecho eso, la idea es eso, replicarlo en diferentes ciudades, volverlo a hacer en Quito, más y mejor, cada vez con más experiencia, porque se necesita una puesta en escena donde pueda suplir justamente el tema auditivo, entonces usas muchas luces, usas una técnica, por ejemplo, usamos una técnica que le damos a la gente un globo, el globo lo inflan, lo ponen en el pecho y ahí puedes sentir la vibración de la música, entre otras cosas, pero es una cosa lindaza que le invito a la gente que ojalá se interese y si lo volvemos a hacer, que nos acompañen. Qué bacán. Súper interesante. Y son alternativas que, como tú dices, pucha, al escucharlas te suenan locura, pero cuando eres parte de ella, formas parte, es una experiencia brutal que no muchos se arriesgan. Álvaro, ¿cómo te defines tú? Si alguien te pasa por la calle y te dice, ¿quién es Álvaro Bermeo? ¿Qué le responderías? Depende del día, entre otras cosas. Puede tener muchas respuestas y puede también tener un silencio profundo, dependiendo a qué horas y cuándo me pregunte. Eso igual, están preguntando cosas bien complicadas, compañeros. Perfecto. Sí, 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 hemos analizado que esa es una de las preguntas más difíciles hasta que te hacen a ti, ¿no? O sea, cuando tú tienes que responder esa pregunta, en realidad el otro día conversábamos, porque te cuento, este tema de la música nacional es una de las aficiones que nosotros tenemos y venimos manejando hace algún tiempo. De hecho, tenemos un podcast en el cual nombrábamos algunas de las canciones de Guardarraya que eran las representadas, pero de toda nuestra transición ahí infanto-juvenil. Entonces, fue súper bacán eso. Y claro, ¿no? Se nota, se evidencia la calidad de persona con ciertas cosas, ciertas pautas que nos has ido diciendo en la entrevista. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta para ti. ¿Piensas que este tema de aislarnos, de estar encerrados, nos afectó? ¿Cómo ves el panorama de la gente ahora, no? Bueno, dejando a un lado todo este tipo de afecciones que ha habido en nivel de empresas e ingresos, todo ese tipo de cosas. Hablando de un tema netamente musical, netamente cultural. ¿Cómo lo ves desde ese aspecto? ¿Piensas que la cuarentena nos afectó? O sea, evidentemente que sí, o sea, independientemente de los criterios relativos, o sea, hay demasiada información objetiva, por así decirlo, dura, como dicen los estadísticos, de que claro que nos afectó. Eh,
Sí, ahorita el panorama, la verdad, no lo veo con mucho positivismo. Bueno, generalmente no suelo ser tan positivo. Y ahora, chuta, sí, al menos en el caso del Ecuador, el panorama es, creo, especialmente sombrío o sea, en el hecho de que no se ve en el horizonte como cosas buenas. Es como que todos, en el peor de los casos, tratamos de ver el escenario menos malo. He oído mucha gente incluso con ganas de irse. Pero bueno, así nos tocó la mano, por así decirlo. Este es nuestro país, este es nuestro mundo, es nuestra generación. Eh, Primera vez en la vida creo que me importa tanto lo que pasa con el gobierno de Estados Unidos, que lamentablemente nos afecta a todos. Ojalá que en estas elecciones salga el tipo ese que está ahí, que una vez más es una razón para, no sé, volverse ateo. O sea, cómo un tipo así puede gobernar un país tan poderoso. Pero bueno, así es como están las cosas. Y por cierto, siempre la música es un sedante, es una droga, es un acompañante maravilloso, increíble, que agradezco la vida que lo tengo, porque no sé si estuviera vivo si no lo tuviera. Álvaro, deben existir mil y un anécdotas de los conciertos, ¿no? Pero tal vez una que nos puedas contar, alguna anécdota. Sí, pues muchas, tantas que no me acuerdo ninguna. Eh, o sea, podría contarte una que es media macabra, Claro. para no contar cosas chéveres. Una vez estábamos viendo tocar Ambato, eh, y en el camino el Franco Aguirre me dice: Álvaro, hay que mandarle saludos a una niña que se llama Carolina, que, que ella les fue, o sea, nos había ido a ver, además yo no sabía la niña si tenía 2 años, 8 años, 15 años, o sea, solo me dijeron es una niña. Y nada, y no habíamos cantado la canción que le gustaba y ahora nos iba a ver otra vez, entonces había que mandar un saludo. Entonces, como siempre dije, no hay problema, pero hágame acuerdo, porque ese rato, en el caso me suele pasar que digo, sí, de uno, yo te mando saludos, pero el rato del frenesí, el vértigo, los nervios y la adrenalina del escenario, me olvido. No es que no, ese rato no lo quiera hacer, me ha pasado muchas veces, a veces hasta he quedado mal, porque piensan que es por sobrado, por no sé, por otras cosas. Entonces les dije, sí, de una, solo háganme un acuerdo. Y en efecto, cuando llegó la canción que había que dedicarle a esta niña, no, o sea, no me acordé, pero por suerte el Franco, que en cambio tiene una memoria anormal, de una le vi, comenzó a saludarle, no me acuerdo si era, o sea, voy a inventarme, decía, queremos saludar a Carolina y dedicarle esta canción, bla, bla, y yo, pucha, sí, Carolina, esto es para usted, para ti, no sé qué. Y fue un concierto súper vertiginoso, o sea, súper bueno, de hecho, súper chévere, la gente estaba vuelta loca de inicio a fin. A nosotros, de hecho, nos tocó, o sea, me acuerdo que después de la primera canción yo me regresé y les dije, por favor, o sea, que paremos, frenemos un poco porque estábamos embaladísimos, contagiados por la adrenalina de la gente. Y el concierto se acabó y de una nos metimos al camerino y claro, uno todavía está con ese, insisto, con esa adrenalina, con ese vértigo. Y le vi al Mateo, al guitarrista, que estaba totalmente como taciturno, pegado a la pared. Y me lo acerco y le digo, ¿qué te pasa? Y el me dice, oye, sí sabes que la niña que le mandaste saludos se murió. Y no me terminaba de decir eso y me sacó los ojos y se me acercó una chica, o sea, una chica más o menos de mi edad, quizás un poco menor, y, o sea, que después me enteré que era o sea, me di cuenta que era la mamá de esta niña. Y nada, la chica esta me decía, oye Álvaro, muchas gracias, mi hija estuvo aquí, estuvo súper contenta, no sabes qué contenta estuvo mi hija, y me dice, si ves del cielo, me dice, y estábamos en un camerino, me dice, si ves del cielo, me dice, esas estrellas es mi hija, y claro, yo era paralizado, hijo puta, no sabía qué decir, ni qué pasaba, o sea, era, Dios mío, ¿dónde está la buceta para subirme? Y nada, fueron cosas así que pasan y por ejemplo, o sea, nunca me de olvidar, o sea, yo no quise saber nada, o sea, no, siempre la gente me hace mil preguntas, me dijo, pero ¿qué pasó? O sea, o sea, obviamente me pasaron ese rato por la cabeza miles de cosas, capaz la niña, no sabía si la niña murió recién, si había muerto, obviamente la mamá, obviamente en su dolor, estaba delirante, y claro, yo no ahí, Oye, podemos y saber la ahora, canción. ¿Con qué canción te pidieron el saludo? chuta, lo peor es que no me acuerdo bien, o sea, te mentiría, pero no me acuerdo bien qué canción era, pero eso fue.
qué pasó. Sin duda alguna ha sido para nosotros un gusto ir conversando con Álvaro, el vocalista de la banda Guardarraya, banda tan reconocida quiteña, que a más de uno nos ha hecho ahí disfrutar de las canciones, de las creaciones que tienen. Álvaro, quiero hacerte una pregunta relacionada al grupo, bueno, y en sí a los conciertos, a los espectáculos. ¿Qué prefiere Álvaro, qué prefiere la agrupación Guardarraya? ¿Un concierto masivo o algo más privado, más íntimo, como el Epicentro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye la audiencia en el tema de los conciertos? A ver, bueno, o sea, sí, o sea, es diferente. De hecho, a veces los conciertos de chiquitos, aunque parezca contradictorio, suelen ser más complicados, porque le ves más a la gente, o sea, ves sus gesticulaciones, sus reacciones, si conoces a gente, o sea, a veces entra alguien que le debes plata, ese tipo de cosas. En cambio, cuando es un concierto gigante, así como, por ejemplo, cuando hemos dado así en Quito Fest, en la Carolina, etcétera, eh, es como que tienes un gran mancha, es un gran, no sé si llamarlo monstruo, pero sí a ratos sí es un monstruo, pero a ratos podría ser más fácil. Pero personalmente yo, el lugar donde más me gusta tocar es en los teatros. Me gustan mucho los teatros. Sí, sin duda. Y ha habido bastantes conciertos que están cargados en la red, donde ahí la gente es una explosión tremenda. Álvaro, un poquito de la historia de Guardarraya, tal vez que nos puedas contar en el año que se iniciaron. Hay un contexto ahí también de qué sucedía en el país cuando se inicia Guardarraya. Cuando se inicia Guadalajara estábamos en plena dolarización. 1999. O sea, fue cuando nos reunimos el Mateo Crespo, Andrés Caicedo y yo, que somos los que estamos desde el inicio, baterista, guitarrista y quien suscribe estas letras. Era 1999, me acuerdo, bueno, había un antecedente que ahí fue donde les conocí al Caicedo y al Mateo Crespo. Y fue un sábado que o sea, me quedé con la pica justamente de tocar, y les llamé y les dije, oigan, porque además ya habíamos tocado temas como Hábleme Más Suave, Big Bang, y así comenzó. Me acuerdo, me robé una botella de coñac, aniñadísima de mi papá, o sea, que ni siquiera sabía que en ese tiempo que era. Después de mucho tiempo me di cuenta que era una botella cariñosa. Y así comenzó. O sea, y nos reuníamos en una casa donde ahora viven los papás del Andrés Caicedo. En ese tiempo estaba media botada, un chafito, un traguito y dele. Así comenzó Guardarraya. Qué chévere. ¿Qué tomas, Álvaro? ¿Qué es lo que prefieres en una noche de guitarreada o en una noche para componer algo? O sea, la composición es mucho, o sea, es más azarosa y a veces eh, o sea, te puede salir cosas en cualquier momento. A veces la gente tiene la impresión de que uno se fuma algo, se toma algo y te vas abajo de un árbol y te escribes una canción. A mí me suelen decir, oye, ¿qué te pegaste para escribir no sé cuál canción? Entonces suele ser así, loco, entonces anda, cómprate una libra de marihuana, cómprate un kilo de cocaína y vas a hacer, vas a tener un Grammy. O sea, no es tan lineal ni es tan fácil la cosa. Pero en tomar me gusta mucho el tequila, creo que es mi trago favorito, o sea, a nivel global, y la versión ecuatoriana, que es el chaguarmiski, es lo que más tomo. Genial, genial. Sí, bastante gente tiene esas creencias, ¿no? Más cuando se le habla de la música alternativa, es como que se les cambia el chip, pero así abruptamente. Renato, la canción que más te gusta de Guardarraya. Chuta, me la pones difícil. Bueno, te voy a dar las tres con las que más siempre pongo, ¿no? Es un aterrizaje. Me gusta mucho Retorno, me gusta mucho Payaso Andrés y me gusta mucho... Chuta, ahí me complicas. Bueno, me voy a quedar con La Diabla. Sí, son canciones muy buenas, que en realidad a mí me gusta mucho por la historia que tiene detrás. Tú, Dani, ¿cuáles son tus canciones favoritas de la banda? Seis Ajices, y es una que la pongo en el carro casi siempre. Rulimá, que me parece súper, no sé, tiene algo esa canción. Y Machuca, esas son las canciones que escribo. Está por entrar a la lista esa.
Álvaro, te comentamos que tenemos un espacio dentro de esta entrevista donde nuestro anterior entrevistado deja una pregunta para el siguiente entrevistado. Entonces, el ufólogo Jaime Rodríguez, no sé si lo entiendas por ahí quién es, Sí. nos preguntó, te dejó una pregunta sin saber quién eras tú y la pregunta es, ¿quién nos va a decir la verdad? Y no sé si la puedes responder. No. Es súper... O sea, ¿quién nos va a decir la verdad? Es que depende de tantas cosas, depende sobre qué, depende si crees en la verdad. Personalmente no estoy enfocado en encontrar la verdad, o sea, tratar de ser feliz, ser libre y no joder al resto, creo que estoy tranquilo. De ahí, en relación a ese tema que, o sea, sí, me parece un tema fascinante. eh, a ratos es como que siento que no estamos diseñados o programados para entender muchas cosas, entonces es como a ratos, o sea, no sé, es desmotivante y parecería que es un esfuerzo estéril, pero sí, yo soy de los que creo que es un poco, o sea, creo que el ufólogo es un poco más creyente que yo y más entendido de la materia, pero personalmente soy de los que creo que es una muestra de etnocentrismo y vanidad y torpeza el imaginarnos a nosotros como la única manifestación de vida en el universo, ¿no? O sea, eso me parece ridículo, inconcebible. De ahí, si es que las otras vidas son como nos presentan, con gente con las cabezas grandotas y como los marcianos de Hollywood, eso no sé, pero lo otro sí estoy convencido, o sea, que no, me parece absurdo y ridículo y vanidoso, y sí, insisto en creer que solo estamos aquí nosotros. Perfecto. Perfecto, Álvaro. Bueno, sí, en realidad muchos, me incluyo, bueno, nadie creo que puede excluirse, no hablamos de la ignorancia en cuanto a los temas que no conocemos mucho, pero siempre es importante observar este tipo de apreciaciones. Te devuelvo el ejercicio, ¿no? ¿Qué le preguntarías a nuestro siguiente invitado, independientemente de que le conozcas o no? Eh, ¿Qué opina de la salida de Messi del Barcelona? Coyuntural. Bueno, perfecto. Bueno, en realidad ha sido un gusto, Álvaro. Quiero nada más cerrar con un comentario tuyo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha parecido la entrevista? Todo bien, muchachos, todo bien, muchas gracias. Perfecto. Un hombre pensante es un hombre peligroso. Justamente las composiciones musicales de nuestro personaje nos congelan un instante y nos hacen pensar en varias realidades, que las tenemos muy cerca, pero que casi siempre nos negamos a palparlas. Destacamos la valentía y el empuje y lo aguerrido de Álvaro y de todo su grupo, pues sabemos que lanzar un producto nuevo en la sociedad a finales de 1999 fue muy complicado. En el futuro lo que no sabían era que el tiempo y el espacio les recompensaría, pues han hecho de Guardarraya una de las más reconocidas e importantes bandas. Más de uno corea sus canciones y se siente identificado con cada escrito o hecho canción. Agradecemos a Álvaro nuevamente por su tiempo y su increíble humildad y le recordamos que ya forma parte de la familia de Dosis Semanal. Muchas gracias y buenas noches.